Aquí presentamos la función de producción Cobb-Douglas. Es decir, que si una empresa tiene esta función de producción, va a obtener una cantidad de productos Q dados unos factores Z1 y Z2. La forma funcional es la que vemos aquí. Es A por Z1 a la alfa por Z2 a la beta. Las restricciones que tiene esta función es que A sea positivo, que alfa sea positivo y que beta sea positivo. De esta función de producción genérica Cobb-Douglas podemos obtener, por ejemplo, la productividad marginal de alguno de los factores. Por ejemplo, vamos a obtener la productividad marginal del factor Z2. ¿Cómo es esta productividad marginal? Bueno, es la derivada de la función de producto respecto del factor Z2. Vemos que de aquí tenemos un término A, tenemos el término Z1 a la alfa que no contiene Z2 y tenemos el término que contiene Z2. Para derivarlo bajamos el exponente beta y lo multiplicamos por Z2 al exponente menos 1. Como sabemos que A es positivo, que esta parte también es positivo porque factores negativos no podemos tener, alfa también es positivo, beta es positivo, este también factor es positivo, a pesar de que podamos tener negativo en el exponente, entonces sabemos que todo el término es positivo. Esto implica que cuando uno aumenta la cantidad de insumo del factor Z2, el producto va a aumentar. De forma equivalente, uno podría calcular la productividad marginal del factor Z1, que lo dejamos como tarea. Nuevamente, derivar la función de producción respecto del factor Z1. Otra cosa interesante que podríamos ver aquí es cómo varía el producto marginal de uno de los factores con unidades adicionales de producto. ¿Qué quiere decir? Cómo es la contribución marginal de Z2 cuanto más unidades tenemos de Z2. Y esto se hace derivando el producto marginal de Z2 respecto de Z2, que podemos ver que es la derivada segunda de la función de producción respecto del factor Z2. Haciendo esto nuevamente, tenemos A, tenemos que darnos cuenta que es esta la función que estamos derivando, A por Z1 a la alfa por beta, y el término Z2 lo derivamos, o sea que bajamos beta menos 1 y lo multiplicamos por Z2 a la beta menos 1, que sería menos 2. Para saber si esto es positivo o negativo, tenemos que ver cada uno de los términos. Dijimos que este es positivo, que este es positivo, que este es positivo y que este también sabemos que es positivo. El que no sabemos qué signo tiene es este que está aquí. Si beta menos 1 es mayor que 0, es decir, que si beta es mayor que 1, entonces tendremos que la productividad marginal del factor Z2 cuando uno cambia a Z2 es positiva. Es decir, que los rendimientos son crecientes en el factor Z2. No estoy diciendo a escala. Fíjense que no hay palabra escala. Son rendimientos del factor Z2. Si beta menos 1 es negativo, es decir, si beta es menor que 1, entonces podemos concluir que la productividad marginal del factor Z2, cuando aumenta el factor Z2, es negativo, y en ese caso concluimos que tenemos rendimientos decrecientes en el factor Z2. Una cosa también interesante que podríamos calcular es qué pasa con la productividad marginal del factor Z2 cuando uno cambia el factor Z1 para una función Cobb-Douglas. En este caso derivaríamos, como vimos hoy, la productividad marginal de Z2.
A por A alfa por Z1 a la alfa menos 1 por beta por Z2 a la beta menos 1. Ahora sabemos que todos los términos son positivos, entonces tendríamos que esta derivada es positiva. Quiere decir que la productividad marginal del factor 2, del factor Z2, va a aumentar si tenemos más del factor Z1. Ustedes podrían hacer lo mismo para demostrar que la productividad marginal de Z1 cuando uno cambia Z2 es positiva, y podrían calcular también cómo sería la derivada de la productividad marginal de Z1 cuando uno cambia Z1 y concluir cuándo esto va a ser mayor o menor que 0.